Ancón, balneario hermoso. Muy buenas noches, Carlos Fuentes te saluda y esto es Más que Noticias en TVO Ancón. En esta noche un invitado especial es el mayor Evaristo Efraín Castillo Aste, con quien vamos a compartir y vamos a conversar temas de actualidad muy importantes. Un gusto tenerlo aquí en el set de TVO Ancón. Bueno, muy buenas noches, Carlos. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, yo les agradezco la invitación, ¿no? Y los felicito por el esfuerzo que hacen, ¿no? Porque es importante hoy más que nunca que personas como ustedes nos preocupemos de lograr, de encauzar pues a la población y que generemos una opinión para que esa opinión presione y hacer una sociedad mejor. Así es. Y sería muy importante, Carlitos, muy buenas noches a todos nuestros amigos de TVO Ancón, conocer un poquito más de nuestro invitado Evaristo Efraín Castillo Aste, quien es un militar y político peruano que ha tenido un impacto significativo en la historia del país. Es hijo del mayor del ejército peruano, Evaristo Efraín Castillo Uribe, un héroe nacional que lideró la lucha contra las guerrillas en 1965. Castillo Aste siguió los pasos de su padre y se unió al ejército peruano, donde alcanzó el grado de mayor de infantería. Sin embargo, su carrera militar se vio interrumpida cuando denunció actos de corrupción dentro del ejército y el gobierno de Alberto Fujimori, por lo que el Reino de España le dio asilo político a pedido de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover la justicia y la transparencia en la política peruana. Al regresar al Perú en el 2001, continuó su lucha contra la corrupción y se convirtió en un vocero y crítico del gobierno y de los políticos peruanos. Castillo Aste es el autor del libro La conjura de los corruptos, donde detalla sus experiencias y denuncias sobre la corrupción en el ejército y el gobierno, y coautor del libro 1965, Guerrillas, la batalla madre, sobre la historia que enfrentó la guerrilla castrista con el Estado peruano. Su legado como defensor de la democracia, la justicia y la transparencia sigue siendo relevante en la política peruana. Él es nuestro amigo, el mayor Evaristo Efraín Castillo Aste. Mucho gusto de tenerlo aquí. Gracias por la introducción, la verdad que... Importante, ¿eh? Es importante. La experiencia, ¿no? Así es. Y quiero resaltar algo que es importante que nuestros seguidores y quienes se conectan a esta plataforma digital deberían tenerlo en cuenta. Es difícil que alguien que es militar, que tiene la formación militar, ha sido parte activa, hable fuerte y claro a la población, y yo lo felicito por eso. Difícilmente los militares, lo digo así, salen a hablar sobre los temas de actualidad. Mucho se retrae, y encontrar a usted pues no solamente que lo dice, sino que constantemente está levantando la voz en alto sobre los temas de corrupción y de la situación política en la que vive el Estado peruano, ¿no? Entonces, usted tiene la autoridad para poder conversar sobre estos temas de coyuntura que vive el país. La verdad, el Perú está viviendo una situación difícil, complicada, hay paros, tenemos una oleada de sicariato, ¿no? Tenemos un Congreso que le cuesta legislar en favor de la población en materia de crimen organizado, ¿no? Y ¿qué podemos hacer frente a esta situación? Mañana también hay un paro, ¿no? A propósito de eso, hay un sector de los transportistas que no va a parar y otro sector que sí. Hemos visto y estamos viviendo un estado de emergencia, ¿no? Que pareciera que se ha condicionado o nace a raíz de la presión que vienen realizando los transportistas, pero tenemos también una población
y que no ve que un estado de emergencia pueda solucionarle los problemas. ¿Qué viene con esto? Hay mucha gente que está sacando sus pasaportes para irse del país, ¿no? Y algunos están mirando lo que hoy está pasando. Lo veía en entrevista que le hicieron en otro canal digital donde usted toca un tema y va un poco más al origen de por qué estamos así, ¿no? Y eso es lo que no se habla. Claro. Cuéntenos, Bueno, mayor. los problemas, ¿Qué está pasando? claro, los problemas se viven hoy, Ujú. pero tienen un origen, ¿no? Entonces, si queremos mejorar la sociedad y ser un país que tenga esperanza de un futuro, o es más, yo no creo en el futuro, nunca llegamos, ¿no? Pero sí creo en el presente. Entonces, si queremos vivir un presente que lo merecemos, tenemos que diagnosticar bien y dar bien con el problema. El problema nace, yo creo, desde que se independiza el Perú, ¿no? Comenzamos a llamarlo nación. Ujú. Y pues, nunca vamos a ser una nación, porque en el Perú hay 20 naciones, o creo que más, ¿no? Esta nación Aymara, nación Quechua, Sahuajú, entonces ahí nos perdemos. Pero sin embargo, nuestra clase política no fue consciente que ya éramos independientes y que éramos una república. Y lo dice la Constitución, somos una república unitaria. Entonces teníamos que darnos cuenta, teníamos que ser conscientes que éramos una república unitaria, unirnos. Porque si no, pues tenemos que el sur tiene una forma de pensar, el norte otra, ¿no? Todos tienen sus Ajá. características. Entonces, si no hay unidad, Claro. en lo importante que es la patria, vamos divagando. Entonces comienzan a salir la serie de problemas, porque hoy en día para mí es un emporio de delitos, ¿no? Estamos hablando de los transportistas, que es un poco, está de moda. No, que han sido extorsionados, ¿no? Claro, lo que pasa es que Perú es un país también que va mucho con la moda. Entonces hoy en día nuestros transportistas pues están siendo asesinados, extorsionados, no pueden trabajar. Actualmente los transportistas, porque se inició primero con los comerciantes, con las tiendas, entonces ahora sí están los transportistas y mañana quiénes seguirán. Claro, por eso era mi comentario, ¿no? Los transportistas no solamente ellos son extorsionados, familias, negocios, bodegueros, todo aquel que tiene una actividad económica, inmediatamente es extorsionado, ¿no? Entonces, Ujú. no es un problema chico, no se trata de poner en emergencia el transporte, lo que hay que poner en emergencia es el Perú. Al país. Porque incluso no tan solo me parece que son los que tienen ahora unos ingresos, porque también en una oportunidad hasta una olla común, un comedor ha sido también extorsionado. Claro, Entonces, y qué más habrá, ¿no? No creo yo que solamente un comedor, serán muchos los comedores. O sea, ujú. ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Por qué llegamos a Claro. esta etapa difícil donde vemos que los políticos les cuesta mirar con claridad y tomar decisiones que la gente pueda mirar un panorama distinto al que ve hoy, ¿no? La gente... Yo creo que lo que nos ha pasado en nuestra historia es que hemos tenido muchos dirigentes y muy pocos líderes, porque los líderes establecen grandes proyectos en el tiempo. El dirigente es de momento, ¿no? Porque dura 2 años y se va. Entonces no hemos tenido presidente estadista, no hemos tenido un presidente líder que yo conozca. Hemos tenido dirigentes de turno, la primera magistratura, que es está dirigiendo el Perú, no lo está liderando. Porque igual cuando uno llega a la casa, bueno, vamos, yo siempre pongo el ejemplo de mi padre y la familia. Si en la familia el papá dirige, puede ser que las cosas le vayan bastante bien, pero si lidera, Claro. le va a ir bien, Ujú. porque se lidera con el ejemplo, Claro. con el prestigio, Pero de repente no con el cree usted- conocimiento, con la Ujú. decisión. Lógico. Mientras que el dirigente dice hay un estatuto, el estatuto dice, entonces cualquiera puede ser dirigente. Pero el líder sale de acá. Ujú. Pero habrán habido líderes, ¿usted cree que habrán habido líderes que de repente no se les ha dado las oportunidades, de repente porque no han tenido los medios económicos, porque ahorita también a veces en la política viene como quien dice, pues un enganche, o en los partidos, qué sé yo, no habrán tenido oportunidades? Yo creo que no es que hayan habido, sino que hay líderes. Ujú. Lo que pasa es que el sistema perverso que nos han impuesto, donde todo es dinero, ¿no? Y todo es, vemos la televisión también ida menos, ¿no? Ujú. Yo también pongo de ejemplo eso, digo, ¿no? Caramba, hay artistas que no voy a decir nombres,
que cantan bonito, yo las escuchaba, pero desde que se comenzaron a desnudar y cuanto más desnudas salen, más la miran. Y ya va al Grammy, ya tiene éxito. Entonces decimos, oye, quien más se calatea, gana. Estamos viendo Entonces, una degeneración de claro, la sociedad. por eso decía, es esto que nos están extorsionando nuestros deportistas, es una más, que va a seguir, no, porque los problemas, las soluciones que están dando siguen siendo de forma y no de fondo. Entonces, volviendo al origen, ¿qué nos ha pasado? En los últimos, creo, 30 años o 40 años, producto de este nuevo modelo económico, ¿no? Que todo es plata, dinero, y Perú ha crecido, pero ha crecido económicamente, pero ha crecido socialmente, ha crecido, hemos llegado a definir qué tipo de peruano queremos, qué tipo de familia queremos. Al contrario, lo han incentivado para destruir la familia. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es papá, mamá, hijos y nietos, ya no, pues cada uno hace lo que quiere, hay libertad, ¿no? Usted mismo se sienta a almorzar en su casa y todos los hijos están con sus celulares. Se ha perdido lo que era el núcleo. Y si no hay núcleo, no hay base, no hay crecimiento. Entonces, hemos crecido económicamente, pero socialmente no hemos crecido. Entonces, estamos pobres, muy ricos de dinero, Perú en general, ¿no? Porque tenemos 9 millones de pobres, pero muy pobres con principios, con valores. No es que hayamos perdido los valores, no los hemos dejado crecer, no los dejamos crecer ahora mismo. Los mensajes son contradictorios y más, son a favor de... Yo hace poco veía una campaña, ¿no? Se estaban peleando si es que daban la pastilla del día siguiente o no la daban. Porque todos sabemos que la pastilla del día siguiente es una pareja, tiene sus relaciones y toma la pastilla. O sea, ¿qué dice? ¿Cuál es el mensaje ahí? No, el mensaje es toma y soluciona el problema ahorita. Debiendo ser el mensaje, cuida tu cuerpo. Antes. Planifica, cuida ¿no? tu cuerpo. O con quién te Tu acuestas. cuerpo, tu templo, tu cuerpo, tu futuro. A mí cuando a veces me dicen personas jóvenes, yo nací pobre, le digo, no, usted no nació pobre, usted tiene 3 riquezas. Nació rico, todos nacemos ricos, juventud, belleza e inteligencia. Mira, ¿a quién le das tu juventud? No se lo das a un poco. Bueno, me refiero básicamente a la mujer, que dice que es el sexo más fuerte, yo creo que es la persona más débil, ¿no?, de la sociedad, por una serie de aspectos que otro día podemos conversar. Pero bueno, sí, tienen su fortaleza en ciertos aspectos, pero son muy débiles en otros aspectos. Entonces, ahí tenemos que ver que se va perdiendo lo que siempre nos enseñaron los abuelos. Yo Pero siempre aquí pongo tenemos imágenes. que ver también como mujer lo que es la equidad de género, porque aquí también lo que es la mujer somos de repente más rectas, más serias, decimos una cosa y esas cosas las hacemos, ¿no? De repente quizás son los dos, la sociedad la conformamos las dos, ¿no? Lo que Los pasa dos, es que tenemos lo que pasa... que crecer de repente ambos, y de repente lo que también se tiene que ver, ¿no?, es ese respeto, y en esto todo de respeto podría, no sé, quizás lo que le falta a la sociedad, lo que se ha perdido un poco Claro, en la lo que sociedad, pasa lo que que- viene la corrupción. Lo que pasa es que cuando usted ve la televisión peruana, que es la primera y más importante industria que genera opinión, Ujú. ¿no?, ve cosas que no están bien. Por ejemplo, ve demasiado a la mujer, la utilizan como un objeto sensual, Ujú. ¿no? Todos los sketches, todo es apretar. Cultura fetichista. Entonces, claro, el fetichismo. Entonces, el niño comienza a percibir eso. La niña también, siendo la niña con un desarrollo mental mucho más rápido que el del hombre, que el del niño, ¿no? Entonces comienzan a distorsionarse los mensajes. Entonces, el niño desplazado, en muchos aspectos, comienza a crecer y va a la calle. Yo tenía una abuela que decía, calle no, en la calle todo malo, en la casa todo bueno. Porque en la calle es cierto, uno sale, Así no sabe con qué se va a encontrar. no creo que- sabe, claro, y los mensajes que son tan Y distorsionados, hoy ¿no? el tema ha acrecentado. Pues no, Ujú. definitivamente. Hoy salir a la calle, nadie manda a un pequeño a la escuela solo, ¿no? Antes uno podía caminar, ir tranquilo. Y la inseguridad que se vive, como usted nos comenta, tiene que ver mucho con la deformación de la sociedad, ¿no?, Claro. en su conjunto. Pero las medidas que se están tomando desde el Ejecutivo para poder aplacar esta situación,
complicada que vive el Estado peruano, cree que se llegue a alguna solución? ¿Qué podemos hacer frente a este tema? Usted es una persona que no solo pues ha denunciado actos de corrupción complicada donde nadie lo ha querido hacer en momentos donde todos se han callado, ¿no? Entonces, hoy es un buen tiempo para poder levantar la voz y llamar las cosas por su nombre. ¿Qué necesita hacer el Ejecutivo para que esto solucione? Porque hay un tema de acciones que se está tomando que la población en su conjunto no ve con buenos ojos, ¿no? Si uno Yo quisiera decirle dos cosas, ¿no? El tema de las denuncias. Denunciar en el Perú es terrible. No se imagina todo lo que le hacen, todo lo que pasa. Algún día les contaré mis experiencias que yo he vivido, que me han hecho a mí, a mi familia. Yo se los voy a contar algún día. ¿Cómo es si acá hay 20 y todos venden quetes, si usted no quiere, deberían respetar que usted no quiera? Pero si usted no se mete, todos lo persiguen. El propio Estado peruano lo persigue. Es increíble, hay un Estado al servicio del delito. Es lo crítico. Eso es lo lamentable. Es lo terrible, y eso hace que nosotros, yo vea en particular, y creo que muchas personas, que somos una sociedad sin futuro. Por eso lo que dice Carlos, todo uno saca su pasaporte y se va. Y la salida, la solución no es irse, sino quedarse y tomar partido. Porque mi patria es mi casa. Claro. Mi patria es mi familia. Y si yo abandono a mi familia, pues ya, entonces no sirvo para nada, ¿no? Eso es uno. Y dos, el tema de los delitos. Tienen las autoridades que sentarse y decir qué cosa quieren. Primero, que el problema de la seguridad pública ya no es tan seguridad pública. Yo lo llamo ahora que ya el problema es de seguridad nacional. ¿Por qué es de seguridad nacional? Porque el delito, hablando de uno, la extorsión, no está solamente en Lima, está en todo el Perú. Entonces el problema es nacional, ¿no? Y no porque ponga yo a 13 distritos o a los 43 de Lima de emergencia y le saque tropa a 60 días para que se paren en las esquinas que no hacen nada ahí, ¿no? Ya está solucionado el problema, porque pasa en Trujillo, pasa en Cajamarca, pasa en Moquegua, pasa en todos sitios. En el Perú nos están extorsionando de cabo a rabo. A todos los camiones que bajan y todo, a todos lados están. Pero ¿qué tanto puede beneficiar o solucionar un problema del estado de emergencia ahorita a la comunidad? Porque de repente quizás en lugar de darnos seguridad nos da inseguridad este estado de emergencia. Ya, no, lo que tendríamos que ver, por eso digo yo, que las altas autoridades tienen que decir, bueno, pues vamos a identificar el problema. ¿Es de seguridad pública o de seguridad nacional? Bueno, yo creo que todos sabemos, lo que tenemos bastante conocimiento del tema, sabemos que el problema es de seguridad nacional. Entonces las medidas son otras. Ahora, si deciden que es de seguridad pública por los motivos que ellos tuviesen, bueno, las medidas que ellos tomen van a ser otras, que son las que estamos viendo, que son intrascendentes, ¿no? Porque nosotros tenemos que, yo le llamo pacificar el país. No es acabar con la delincuencia, tenemos que pacificar el país. El peruano desde Tumbes hasta Tacna y los 25 departamentos que tenemos tienen el derecho de vivir en paz. ¿Cómo sería la estrategia? ¿Cuál sería la estrategia para poder pacificar el país? Sí. Y usted comentó algo importante, ¿no? La solución no es viajar, no es huir, sino ser parte de, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser parte de un sistema político que también, usted ha hablado mucho de ese tema, que está venido abajo, ¿no? Donde vemos que la gente no hace carrera política, sino que los partidos políticos se han convertido y se han hasta legalizado como vientres de alquiler con un objetivo claro y concreto, ¿no? Las leyes que se hacen en este país lamentablemente no están reflejando lo que la población necesita. Conversaba hoy día con un funcionario del Jurado Nacional de Elecciones. Preocupa. Y yo le decía, fíjese, en la ley hay estos huecos, aquí. Disculpe que le corte. Sí. No se ven jóvenes participar en política por ese tema. Son las viejas glorias de toda la vida, de todos los tiempos, con los mismos vicios y las mismas taras. Y todo el mundo ya está vendiendo. Ya están vendiendo el Senado 100.000 soles, al Congreso 50.000. Es un negocio. Y son los que más hablan anticorrupción, y después lo primero que hacen es
juntar a los militantes que van con una esperanza, les piden, le pasan las manos, le quitan su dinero y con eso comienzan a vestirse, se ponen un saco y se pasean como grandes personajes. Lo estoy viviendo yo ahorita y digo, y Dios mío, no hay materia gris, no hay un programa, se repite lo mismo. Lo que estamos hablando acá, más de uno lo graba y comienza a repetirlo mañana, porque no tiene nada en el cerebro. Nada en el cerebro y tampoco nada en el bolsillo. Entonces comienzan, primero llenan el bolsillo, ¿no? Y nos utilizan a nosotros, gente que está pensando, para llenar en algo el cerebro y repetir. Pero repiten lo que no entienden. Ese es otro gran problema. Entonces tenemos pues, desde que, yo me acuerdo año 62, que estaba Belaúnde, el presidente, mi padre era capitán, y yo era un muchacho, tendría 10 años, 11 años. Y íbamos por la calle La Colmena, y vimos pasar un carruaje tirado por 6 caballos, ¿no? Y dos conductores de esta calesa, que era una calesa virreinal, ¿no? Pero eran negros, vestidos de negro. Yo en mi niñez le digo, papá, ¿eso qué es? Y me dice, no, está pasando el presidente, yo era capitán, está pasando el presidente de la República. Entonces yo dije, miércoles, era como un cuento de edad para mí, la calesa, ¿no? Y los conductores tenían que ser negros. Estamos hablando de no hace muchos años, 62 nomás, ¿no? Entonces, ¿y dónde se iba? A almorzar al Club Nacional, al Club de los Ricos, ¿no? Entonces hemos tenido esa clase de conductores del país, que no son líderes, pues, porque son gente que va a gozar y a comer y a vivirla bien, ¿no? Y a salir millonarios. Y ustedes, desde ese, vino el golpe a Prado, después lo poco o lo mucho que he visto en mi vida, los gobiernos, los sucesivos gobiernos, ya es lo popular, ¿no? Uno se ha suicidado, el otro está preso, el otro se murió recién. O sea, 6, 7 presidentes llenos, podridos, ¿no? Se llevan el dinero del Estado, de nosotros. Exacto. ¿Y cuál es el resultado? 9 millones de pobres. Ahorita que estamos nosotros conversando, yo he almorzado, ¿no? Y me acaba de comer un sándwich por ahí, pero hay gente que no ha almorzado. Entonces eso es lo que a mí me releva, me vuelve, me da cólera, me fastidia. Así es. Porque es un país tan rico, con tanta riqueza, con tanto patrimonio, y tenemos Tan 9 pobre. millones de personas que están pasando necesidades básicas. Así es. Acá mismo en Ancón, a 43 kilómetros de la capital, ¿no? Tenemos agua hasta la 1 de la tarde, nada más. Así Estamos yendo de pueblos, de personas que han venido a hacerse de un terreno, pero que no tienen luz, no tienen agua. Siendo Necesidad de es un servicio básico, No, no y eso es fundamental. producto. Entonces, ¿qué puede esperarse de una sociedad que a su ciudadano no le da lo básico? ¿Cuál es la respuesta del ciudadano? Nula. Nula, porque si yo vivo acá, en mi casa, y mi padre no me da a mí un pan, yo me voy, ¿no? A hacer lo que quiera. Y me olvido del núcleo familiar. Igual es el Perú, ¿no? Por eso Carlos bien decía, su pasaporte para irse, ¿no? De cualquier cosa allá, a seguir en su patria. Sí. Un país que tiene, fíjese, es ocioso, ¿no? Repetir las riquezas que tenemos, porque así como ahora por donde miramos encontramos delitos, también por donde miramos encontramos un gran patrimonio, Sí, una gran riqueza, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué quieren? ¿Seguridad nacional o seguridad pública? Bueno, quieren seguridad pública, ok. Las medidas que están tomando no tienen, es un tema de efecto y de forma, pero de fondo nada. Ahora fíjese, a mí me da que pensar, pues pones, antes he visto 6, 8 señores de la policía uniformados con su boina, todo, bueno, ¿no? Pero el extorsionador no va a caminar por ahí ni hace nada ahí, pues. La extorsión es un delito clandestino, hay que combatirlo de otra forma. Y aún desde los penales se está manejando el tema de la extorsión. Claro. Lamentablemente se ha visto en las últimas semanas toda la maquinaria que se maneja desde el penal y aún desde el penal de Ancón, que se supone sería el de máxima seguridad, pero no tiene nada de máxima seguridad. Tienen antenas de internet y de ahí se estaría trabajando el tema de la extorsión a un paso, ¿no? En un distrito que perdió su dolor y su brillo, pues, que tenía hace muchos años, y hoy se ha convertido, pues, en uno de los lugares vulnerables, con poco serenazgo, con poca patrulla y con un estado de emergencia que no
promete pues salvaguardar el orden en su conjunto. Usted comentó algo importante que no quisiera perder, que es el tema de los presidentes, de la situación de los partidos políticos. Usted ha tenido pues en algún momento importante de su vida pues que tomar una decisión, y tomó una importante, que es denunciar, ¿no? Y que es difícil en una sociedad pues que vive plagada de la corrupción. Hoy en día pues ya se ha manejado esto en mayor escala, y es difícil pues que la gente pues pueda hacer un alto y hacer esta clase de denuncias. No es imposible, pero sí se mantiene lo difícil. Usted en su momento nos dijo que nos va a contar todas las odisías que se viven, que estoy seguro que han sido complicadísimas. Ha tenido que estar asilado en el extranjero, alejado. Que es lo más lindo, ¿no? Porque lo peor lo vive en su patria. Exacto. ¿Cómo lo persiguen? Lo matan de hambre, persiguen a su familia, a los niños, al niño de un hijo menor de 1 año y 2 meses, ahí lo persiguen. Entonces, es implacable, ¿no? Porque te miran como un bicho raro, ¿no? Porque creen de que te llaman que eres conflictivo, desleal, te ponen un montón de motes porque tú no quieres ser narco, ¿no? Y después si terminan en la cárcel, lógicamente, porque luego viene la lavada de manos y al más débil lo meten a la cárcel y después lo arreglan. O sea, ¿cuál es mi mensaje, no? Podridos no logramos nada. No logramos nada. Ahora, la gente que se va a España, a Estados Unidos a trabajar y están mucho mejor económicamente, entonces capaz ellos dicen, no, por mi parte, yo por mi familia me voy a donde tenga mejoría, ¿no? Pero no es tanto así, porque su familia somos nosotros. Está acá su familia, porque allá van a ser ciudadanos de segunda y hasta de tercera categoría, siempre, porque ellos la tienen clara. Ahora, esos países que hoy en día son potencia, ¿qué les ha costado? Les ha costado ser potencia. Estados Unidos tiene una historia fuertísima, con una guerra civil, con 3-4 millones de muertos, con unos presidentes que lideraron su país y que fueron haciendo una sociedad como es hoy en día, y todo el mundo quiere irse, y no importa, lavaplatos, pero va a estar mejor que acá. Profesionales que van allá y que están en la escala laboral más baja, pero están mucho mejor que acá. Están ayudando a su familia de acá. ¿Y por qué en Perú no? Si tenemos tanto o más que ellos. No, y China ha venido a invertir acá en Perú, ¿no? Claro, por ejemplo, que llama la atención si nosotros le pasamos revista a los minerales, somos el primer productor de plata en el mundo, el quinto de oro en el mundo, China el primero, compró la luz, ¿no? el primero en El diario hermoso, donde una vez Mayor Evaristo Efraín Castillo Baste, con quien estamos conversando de los temas que a ti te interesan. ¿Qué está pasando en el Perú y qué está pasando en Ancón? ¿No? Estábamos conversando, siempre en este tema político es imposible dejar de lado lo que pasó con el fenómeno Fujimori, Montesinos, ¿no? Hoy tenemos al gran asesor, entre comillas, preso, ¿no? Y mucha gente sigue dando mención a que es la solución al problema que el país enfrenta en materia de inseguridad, ¿no? Cuando el tema es distinto. Hay un tema de corrupción que usted lo ha dicho muy claramente, no solamente aquí, sino en otros medios, parte del problema, ¿no? Claro, yo creo que la sociedad peruana tiene que ordenarse. Mira, el fujimorismo en la última elección, en primera vuelta tuvo 13%, o sea, de nada, no tiene nada de gran partido, 13% es nada, ¿no? Y bueno, en la segunda vuelta, ya con el sistema que tenemos, estás para un lado o para el otro. No es que ellos representen la mitad del electorado. Ojo, la primera parte de las elecciones son las que valen. Y el fujimorismo tenía 13. Y sin embargo, de los 22 millones de votantes, habían 8 millones en blanco o viciado. Ese fue el partido que ganó. El viciado blanco, el que quiere algo Que distinto. te quiere decir que habiendo 20 partidos, porque había en ese momento 20 partidos, 20, No confío en ninguno. Claro, 8 millones de peruanos no se identificaban con ninguno. Esa es nuestra desgracia. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos civismo, porque los partidos no funcionan. O no he encontrado el líder que usted manifiesta. Claro, los partidos no buscan líderes, sino buscan dirigentes para que trabajen para sus intereses y sus conveniencias. Entonces comienzan allá, como digo, actualmente, ahorita ya están, disculpen el término, ya están con el trapicheo de vendiendo los cargos, de vendiendo.
te doy el 1, te doy el 5, es un negocio. Y me he enterado hoy día porque el jurado yo reclamé varias cosas, le digo, oye, ¿por qué no cambian las leyes y lo hacen más democracia? Me dijeron, no. Y la respuesta me dejó frío cuando me dijo, los partidos son organizaciones privadas. Ah, yo le digo, o sea, que es mi negocio, es privado. Y la ley, sí, nosotros no, ellos tienen su estatuto. Digo, pero hay una ley que está sobre eso. Sí, pero es que la ley tampoco funciona. Entonces, nos esperan, pues ojalá me equivoque, yo creo que ya, ojalá Dios bendiga al Perú, ¿no? Porque me queda solamente pedir al cielo, ¿no? Que elijan a un presidente que sea honesto, que tenga prestigio y que sepa que la dignidad es lo más grande que tiene el hombre. No es el dinero, es la dignidad. Y que acá estamos de paso en este mundo y hay que dejarle a los que vienen mucho bienestar, muchas cosas buenas, ¿no? Porque venimos acá a disfrutar la vida y no a pasarla tan mal como la pasamos en Perú, ¿no? Mayor, en unas semanas ya se debe conocer pues a los partidos, ¿no? Quiénes están, quiénes lo van a representar. Algunos ya han salido con la foto de rigor, ¿no? Que están representando, algunos han cambiado de partido, que es muy clásico de lo que se viene manejando, ¿no? Esperemos también tenerlo. Yo no veo ningún líder en la... No, por eso no le vemos decía, líderes. espero que podamos tener también su presencia y podamos con la lupa marcar quién es quién, pues. ¿Qué le parece? Sí, ¿Sí? sí, yo creo que, por ejemplo, esto es el tema que dice, no soy de derecha ni soy de izquierda. Entonces, ¿qué eres? Pero dime qué eres, ¿no? Entonces no tienen, lo que decían antes, tienen el cerebro vacío, ¿no? Y escucho una entrevista y repite, me ha pasado mucho, ¿no? Oye, le digo, y explícame eso, no saben explicar. Entonces llegan, pues, como les comentaba antes, Fujimori llegó y no sabía qué hacer. Eso que pacificó el país, entre comillas, que pacificó el país fue la Fuerza Armada, en particular el Ejército, que dejó mucha gente que murió en enfrentamientos, mucha gente que tuvo que quedarse en la zona de combate, que era rural. No se olviden que cuando, bueno, ustedes seguro eran muy niños, pero ahí, de hecho, de que Lima estaba cercado. Cuando querían poner un coche bomba acá, un coche, hacían lo que le daba la gana. Y quien terminó con eso fue el Ejército, ¿no? Entonces hay que también la historia un poco reescribirla, porque nos han mentido mucho. Entonces, ahora, los intereses de los medios de comunicación, los intereses de los poderes económicos, somos un país que se ha llenado de intereses, no se ha llenado de objetivos. Entonces, como no hay objetivos en la patria, no hay objetivos nacionales, si no hay intereses de grupo, estamos como un barco navegando de costado y con dos capitanes. Sí, a ver cuándo nos hundimos, ¿no? Se necesita reescribir la historia, y ¿no? el tema que teníamos que hacer, yo creo importante, es ¿qué va a pasar con la emergencia ahora? Con esta emergencia que va a pasar. ¿Qué nos espera? ¿Cuál es la estrategia? ¿Estar 60 días con tropas en las esquinas? Que han puesto 100 policías para que vaya uno a hacer su denuncia y ellos investiguen. Por eso yo decía, el problema tiene que ser, ¿qué queremos? ¿Pacificar la sociedad peruana para 20 años? ¿O hacer estas medidas efectistas para 90 días? ¿Y usted qué dice? El ejército debiera salir, ahorita que estamos en esta emergencia, de repente quizás en forma, no sé, permanente, para poder hacer un alto a la delincuencia. Es que fíjese, cuando dicen el ejército va a apoyar a la policía, no puedes. Si el ejército es la institución, primero, con mayor experiencia en todo lo que sea operaciones. Acá nuestras policías son policías de comisaría, no son policías operativos. Claro. Ellos cuando van a hacer sus operaciones traen uno que otro grupo que son de operaciones especiales, ¿no? Pero la comisaría de acá lo que va a hacer es un operativo para pedir papeles, pero no para hacer operaciones contra una delincuencia tan desbocada que Está tenemos. más armada que la... Entonces, la claro, la y además policía. está armada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quien tiene que tener el control territorial de la zona de cada emergencia es el ejército. Y la policía apoyar las operaciones del ejército. Ellos que hagan su labor policial, ¿no? Que les corresponde, mientras el ejército haga sus operaciones que son las que van a terminar con esto. Hay dos cosas que son importantes, hay que sacar de la calle la droga y las armas. Si las armas están en la calle y la droga, pues no, seguimos en lo mismo. No vamos a mejorar, va a ser para peor, porque ustedes ya saben, y está de más que sea repetitivo, pero que disparen a un micro, ¡pah!
Ya pues, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No? Mata a una señora que está con su bebito. La ley, somos, bueno, países casi de salvajes, ¿no? Mayor, hay un fenómeno, y se tocó hace un tiempo sobre el fenómeno Bukele, ¿no? Y se quiso, se comentó mucho de manera local el plan Bukele, ¿no? Entonces hay una experiencia interesante, ¿no? De trabajo frente al tema delincuencial. Definitivamente son estados distintos, pero hay una experiencia. ¿Cómo ve esa experiencia del fenómeno Bukele? Yo creo que Bukele ¿Se lo que... podría Claro, yo creo ver que- aquí? Yo ¿No? creo que Bukele lo que le ha demostrado al mundo es que cuando alguien que tiene poder lo sabe administrar, hace las cosas para bien. Ujú. Ahora, el modelo Bukele para Perú, a mí no me interesa. Nosotros somos un país diferente, con otros problemas distintos. Nosotros somos ahorita un emporio de delitos. Tenemos tala ilegal en los bosques. Tenemos trata, que se llama prostitución. Con leyes, ¿no? Que les ha favorecido a Claro, tenemos pesca traficantes mayores. ilegal. Tenemos minería ilegal. Los chinos que se Tenemos- están llevando la pota. Todo, Tenemos todo ilegal. todo ilegal. Entonces somos un país ilegal. Entonces hay como verlo legal. ¿Cómo? Ujú. Mediante el imperio de la ley, administrada por gentes que crean que la ley es la que debe primar y no el arreglo. Porque ahorita que estamos conversando hay 60 buques chinos pescando lo que le da la gana Ujú. y dejando $100 por tonelada. Y todas nuestras riquezas se la están llevando. Igual con el oro, la plata, y es repetitivo. Todas nuestras riquezas se la llevan. Entonces, ¿qué somos? Un país de negociados. Ujú. Un país de sinvergüenza, porque si viene un chino acá, o un español, o viene alguien de cualquier nacionalidad a proponerme cochinadas, si yo las acepto, yo soy peruano. Ujú. No es culpa de ellos, es culpa de nosotros, de nuestra clase Leyes dirigente. drásticas. ¿No? Hay países donde se ha puesto la pena de muerte. ¿Usted ¿Tú cree crees- que, tú crees que usted va a ir- cree que eso frenaría pena de muerte? Que lo he escuchado por ahí algún político y Yo creo que no. mirando experiencias del extranjero, pena de muerte para los políticos corruptos. Bueno, yo soy de la idea que, bueno, esto habría que legislar bastante, ¿no? Que el que mata debe morir. Si alguien entra acá y para llevarse mi celular me mete un balazo, me ha matado. Ese tiene que matar. Porque, bueno, el daño que causa es trágico, Claro. ¿no? Te quita la vida a ti, el amor a tus hijos, tu esposa, a tu familia, a tus amigos. Le hace daño a la sociedad, ¿no? Ese hombre, si yo mato, debo morir. Ahora, hay otra forma de delinquir. Yo creo que la cadena perpetua es bien interesante. Bien interesante. Tenemos que poner, muchos dicen mano de hierro, yo creo en la mano de bronce. Porque la mano de bronce, como su nombre lo dice, permite que tú vayas abriéndola o cerrándola. Vayas siendo consciente y consecuente con lo que quieres lograr, los objetivos. No es agarrar mano de hierro y darle a todo el mundo por darle tampoco, ¿no? Porque están los derechos humanos, ¿no? Sí, pero ahora también las personas que hacen las leyes, quienes están en el Congreso, harán una ley que realmente les perjudique también a ellos. Claro. Ese es lo lamentable. Conseguiremos a la persona ideal, al legal, ideal para que pueda gobernar un país en cómo nos estamos encaminando. Mire, yo tengo por experiencia de vida que cuando la cabeza es honesta, todos, si no son honestos, tienen que hacerse los honestos y funcionar como honestos. ¿Qué mejor ejemplo que el ejército, que tiene una institución, es una institución vertical, donde se ordena y se cumple, ¿no? Entonces yo he tenido comandantes, excelentes comandantes, hombres honestos, muy trabajadores, inteligentes, que nos formaban, nos daban los medios para trabajar, salíamos al campo, y todos tenían que ser como el comandante. Entonces, porque ese reflejo, ¿no? Todo mi comandante se viste bien, todos se visten bien. Si el comandante es un relajado, todos son relajados, ¿no? Es como una casa, si el padre es un hombre, un modelo de padre, los hijos lo miran después también. Mi papá se levanta temprano, y mi papá tiende su cama, y mi papá se limpia los zapatos, baja a la cocina y saca los platos que mi mamá ha lavado. El ejemplo es el mejor idioma, ¿no? Usted, profesora, señorita Joana, Así es. el inglés no es el mejor idioma es el ejemplo en el mundo, ¿no? Entonces, esas cosas, y he tenido unos comandantes se llama el que comanda, ¿no? Que se robaban todo,
que le robaban a soldados sus zapatos, su propina, que era unos mercachifles de porquería, y uno decía, ¿qué hace este señor? En mi profesión, que has estudiado, has hecho cursos, has ascendido para ser un vulgar ladrón de tu tropa. Dios mío, por eso los generales millonarios fujimoristas, un montón de generales fujimoristas que pasan por la cárcel, y hay muchos impunes. Entonces, ese es el ejemplo que yo pongo. Entonces, ¿qué pasa? Si el que llega a Palacio de Gobierno es un líder honesto, todos van a ser, él va a llamar honestos, y los que no lo son van a tener que funcionar como honestos. Y el propio Congreso, porque si tiene autoridad moral, porque lidera por la moral, porque el problema de Perú es moral. Antes hablábamos de 9 millones de pobres, el problema de Perú no es económico, nunca ha sido económico, jamás, y me atrevo a decir jamás, siempre hemos sido un país rico. El problema nuestro siempre ha sido moral. Estamos viviendo Hemos tenido inmorales, pobreza. hemos sentado a un inmoral a que maneje un montón de cosas, y el pobre hombre tenía un origen desastroso, y era un inmoral, un pobre diablo, porque hay mucho pobre diablo que tú le das poder, y dices, oye, ¿y este? Ves unas respuestas, ¿no? Ves en los poderes del Estado, o ves en los sectores del Estado un trato al ciudadano, ¿no? El Perú, yo creo que el pueblo peruano es un pueblo que está sediento de justicia, sediento de que lo traten bien, porque donde uno va lo maltratan, o le piden la coima. Usted donde vaya, va a un ministerio, no lo atienden, se van a almorzar, y el almuerzo en 1 hora, se tiran 3 horas, llegan, ya se fueron. Entonces, es el maltrato constante al ciudadano, y eso genera violencia horizontal, ¿no? Porque usted llega a su casa ya molesto, ante un problemita, ya lo ve grande porque viene acumulando. Entonces esa sociedad es una sociedad dañina, sobre todo para formar niños. Usted es profesora, señorita Giovanna, ¿no? Sí. Entonces seguro usted en su clase verá niños que llegan, ¿no? Que eso Los especiales, necesitan un doble cuidado. un doble cuidado porque vienen de un hogar donde los padres se ven frustrados porque su estado, no, yo no el gobierno, porque el gobierno es temporal, pero el Estado es el que no está cumpliendo con el ciudadano. Y el gobierno no pone pues orden, ¿no? Tenemos ese problema. Mayor, nosotros no queremos irnos, el tiempo en televisión es bastante corto, sin poder hablar de algo que también converge con todos nosotros, ¿no? ANCON, ¿no? Y la política local. Sé que vamos a tener otras oportunidades para hablar, pero ¿cómo resume usted la política local? Bueno, la verdad que yo me siento muy lamentable como Tancón, ¿no? Porque yo tengo viviendo acá 14 años, capaz 15. Y bueno, y por esa cosa del destino tuve la suerte de comprarme una propiedad que todavía estoy pagando en Playa Hermosa. Bonito el sitio, pero cuando llegué ahí era una posilga. Fue con el alcalde, ¿cómo se llama el alcalde? Mejía. Es Pozo. Oso. Alcalde Pozo, ¿no? Y después lo vacaron. Una desgracia. La basura acá, los jardines, una desgracia. Entonces yo como militar agarraba mi lámpara y me ponía a chambear y todo esto bien bonito. En la zona que vivo nunca ha llegado un jardinero del municipio. En los 15 años que vivo ahí. Nunca ha regado un jardinero del municipio. Es increíble. Entonces, hay espacios de la ciudad que la municipalidad nunca ha llegado. Estamos hablando de Playa Hermosa. Estoy hablando de 15 años, sí, de Playa Playa Hermosa. Hermosa, imagínate. Y bueno, y otros sitios lo tienen abandonado, ¿no? Metros de la playa. Entonces, usted ve de que pelean, se luchan, ¿no? Están, son candidatos 4 o 5 veces, llegan y no hacen nada. Lo que es peor, hay malos manejos, y siempre el 31 de diciembre, se roban todas las computadoras. Imagínense cómo no queremos que se genere violencia en una sociedad donde nuestras autoridades, cuando se van a relevar, ¿no? Que es lo honorable, ¿no? Dios mío, por dignidad propia. El 31 siempre aparece en la noticia, el primero, se han robado todas las computadoras. No hay información. O sea, no hay información, no hay con qué relevarse, ni cómo pedir una auditoría. Entonces, ¿somos un país chistoso? ¿Un país de tontos? ¿Y qué somos? Entonces, eso, hay gente que comienza a hablar ya de cosas violentas. Yo a veces, disculpen, soy sincero, me excedo y digo, ¿por qué han llegado los sicarios acá a Perú? Porque te meten unos cabezazos y la justicia no funciona. Tú vas con un caso al Poder Judicial, ¿no?
y dice que la justicia es predecible. Si yo a usted le robé, o le meto un golpe y le doy un chocillo, usted va con médico legista y yo salgo inocente. Así es. Entonces uno dice, Dios mío, entonces dice, por eso que los sicarios han llegado. Porque la señorita Giovanna dice, ¿qué denuncia? Le paga unos 100 mangos para que me mete un balazo a mí. Entonces si el Estado, claro, si el Estado no funciona, no funciona el país. Así es. Y todo ese orden de cosas, usted va a un mercado y encuentra unos precios abusivos, y dice, oye, la gente, yo tengo bueno un ingreso y bacán, pero hay gente que no tiene que trabajar ese día para comer, o el día de hoy tiene que pagar la luz y no tiene ni la cuarta parte, mañana se la corta. Entonces, es una sociedad de por sí violenta. Que si, ¿no? que si un delincuente lo mata, queda libre. Pero si una persona, un policía o cualquier persona mató por defenderse, se va preso. Ahora, mire, yo le dejo un mensaje a los jóvenes y a todos los ciudadanos que por favor hagan opinión. Nosotros necesitamos urgente una reforma del Estado. Tenemos que reformar el Estado. Votar por un ciudadano que sea honorable, que tenga prestigio, que tenga antecedentes de haber sido honesto. No que diga que es honesto, porque ya no soportamos más. Porque fíjense, estos problemas del terrorismo, eso son producto de un montón de injusticias, porque la gente va acumulando. Entonces, y hemos tenido el 65 una guerrilla del MIR, que, bueno, ustedes no nacían, yo era un niño, yo tenía creo 5 años, y después vino algo mucho más violento y malísimo como fue Sendero, sangriento, ¿no? Que se mataba un peruano por quitarme esta paja. Muchos compañeros míos los han matado en la puerta de su casa, un balazo en la cabeza, imagínate. Se violentó la sociedad. Ahora, ¿qué va a pasar más adelante? Si estamos viviendo lo que vemos, ¿no? Que hay una violencia devocada, y ya les he dicho, todos los males caen. Una reforma del Estado. Necesitamos reforma del Estado y pacificar la sociedad y sentar bases para que por lo menos tengamos 20 años de orden y de progreso. Tenemos que terminar, y ¿saben qué es lo peor? Que se puede. El problema es que no se quiere. Pero sí Un balneario hermoso, donde una vez... Buenas noches y seguimos aquí en TV Bancón con el mayor Evaristo Efraín Castillo, y el tiempo nos está premiando, pero está muy interesante esta conversación y tenemos mucho pan que rebanar. Hay muchas cosas que conversar, se viene pues el tema político con fuerza y es importante conocer. Usted comentó sobre la renovación que se necesita el Estado peruano, una clase política de personajes que necesitan no solamente que digan que son honestos, sino que realmente lo sean, ¿no? Eso es un punto de partida para cambiar muchas cosas. Entonces, a esto quiero notar que es importante el papel de la prensa, ¿no? Y en estos tiempos la prensa alternativa, los medios digitales, son una opción importante para poder transmitir lo que los canales de señal abierta difícilmente anuncian, ¿no? Claro, acá hay yo creo que estamos viviendo una época trascendental en la historia del Perú, ¿no? Que acá tenemos que nosotros lograr el año que corresponde a las elecciones, dicen que va a ser el 2026, colocar a esa persona en el gobierno, ¿no? Él y su equipo, pues también hay que mirar el equipo, ¿no? Para que pueda cambiar la patria. Antes la señorita Giovanna me decía que lo ve muy difícil, yo también a veces lo he visto difícil, y yo digo, mío, qué difícil. No vamos a esto. Pero no es difícil, no es difícil. Cuando uno habla como vive y vive como habla, Claro. hace. A lo que yo le decía antes, justo en la pausa interno, era que realmente puede haber una persona muy honesta, muy capaz, que quiera hacer la cosa, pero como usted dice, tendría que ser un equipo, porque realmente esa persona va a querer poner las normas, las leyes, la limpieza, pero la gente corrupta no lo va a terminar. Lo que va a querer hacer es aniquilarla, sacarla de un lado, porque le estorba para que siga delinquiendo, para que siga haciendo su corrupción. Yo creo que no. Yo creo que si usted es honesta y le doy un cargo de ministra, y usted trae a su gente. Como usted es honesta, va a traer honestos. Y va a poner orden, Tendría que ser, Ahora, tendría que ser el Congreso, todo el Congreso. No, usted en su
en su mundo, en su trono, pone orden. ¿Ya? El buen ejemplo también cunde. Muchas veces dicen, el mal ejemplo cunde. Es cierto, pero el buen ejemplo también cunde. Cuando uno ve una persona honesta, correcta, cómo viste, cómo se comporta, cómo habla, qué educado, comenzamos a imitarlos, sobre todo los niños, ¿no? Los niños, ¿cuál es los famosos patrones del niño, ¿no? Yo siempre a mis hijos, a la gente es amiga, le digo, mírame, ya, ahora ponte cuclillas. Entonces me mira de abajo, me ve diferente, ¿no? Sí, esos son los niños. Comienzan a mirar los patrones, ¿no? Entonces, claro, si a que mira su sinvergüenza, cree que eso es normal. Ahora el ejemplo que está dando, pues, realmente la gente adulta, justo, pues, las personas que gobiernan el país, todo lo que estamos viendo, ¿cuál es el ejemplo? Es que nos faltan de cosas, esto? señorita Giovanna, que no se hacen porque no nos da la gana. Por ejemplo, así como nosotros estamos acá conversando y utilizando nuestro tiempo en lugar de dormir, ¿no? O irnos a comer y conversar, ¿no? Conversar para que nuestros hermanos, nuestros compatriotas nos entiendan. ¿Qué pasa? ¿Por qué los colegios a los padres no se le da las famosas escuelas de padres? Necesitamos tener escuelas, así escuela política, escuela de padres, todo debe ser escuela. Fíjese, en mi época los oficiales a las 12 parábamos y a las 12:10 estábamos en un aula y de 12 a 2 recibíamos clases, todos los días. Claro. Estamos en constante formación. Claro. Entonces, Ahora hacer no- eso más bien es un maltrato al niño, ¿no? Porque también lo que son las leyes, los derechos del niño, Bueno, limitan muchas pero cosas. los Ha padres, cambiado pues, tanto. si usted igualito. tiene que haber, el sistema tiene que lograr que los padres que son los grandes conductores de los niños, ustedes son las maestras, ¿no? Pero yo creo que el hijo, el niño se forma en la casa y Eso se sí. educa en el colegio. Eso ¿no? sí, la formación viene del hogar. Viene del hogar. O sea, Así lo es. que hacen ustedes con el ejemplo que dan, consolidan eso, ¿no? Ujú. Y además educan, ¿no? Ujú. Entonces, yo me acuerdo, yo tengo, como antes les decía, mis mejores recuerdos para mis profesores de primaria, Ujú. mis respetos, porque le ponen la base. Ujú. Usted dijo la segunda madre, Así ¿no? es. Entonces yo creo que sí, hay que tener fe, yo tengo mucha fe y creo que en mi país el Estado hay que reformarlo, pero antes, perdón, la reforma del Estado, pero antes de eso tenemos que moralizarlo, después reformarlo y después modernizarlo, porque usted va a modernizar con mucha platita, no puede hacer reformas ni modernizar con corruptos, lo primero que tiene que hacer es moralizar, ¿no? Y Eso mucha, es importante. Mayor, nos queda despedirnos en esta transmisión de TV Ancon y tengo mucha fe que va a venir en otra próxima entrevista, ¿no? Y vamos a conversar de más temas porque el tema de moralizar es un tema bastante amplio que convergen muchas instituciones del Estado también. sí. Entonces- Es una sociedad muy difícil, pero hay que ponerle fe. Sí, tengo mucha Hay fe que también. amar a la patria. Y vamos Así a... Hay que amar. Vamos a despedirnos, sí. Vamos a despedirnos y vamos a regresar pronto también con el mayor Evaristo, que es un gusto tenerlo aquí, un placer, y creo que a todos nuestros seguidores también. Sí, muchas gracias de tenerlo aquí. Me siento muy interesante todo lo que nos ha dicho. Y bueno, pues Señorita Giovanna, yo también le agradezco a usted, ¿no? Su paciencia, ¿no? Igual también a Carlos, ¿no? Que me haya permitido conversar con los compatriotas de Ancón, ¿no? Y con todo lo que te vean. Todo vengan lo que ellos. se conecten a la Muchas plataforma de Gracias, TV muy Ancon. amable. esto fue TV Ancon. Con balneario hermoso, donde una vez me enamoré. Ancón, playa, bahía, hermosa de noche y de día. Esto es Ancón, arena, playa y sol.